Crítica de la película Rescate Imposible, Lab of Van, con spoilers, lo re bueno, lo re malo y lo re nerdo. Película recién estrenada en algunos cines en Estados Unidos y también en formato digital. Y es una película de acción y suspenso, pero yo diría yo, más bien es un thriller de supervivencia. Evacúen la ciudad, activen todas las defensas y denle al hombre un dron de combate, en este caso sería así, amigo. La cual está dirigida por William E. Bank, quien aparte coescribió el guión junto con David Frigueiro. Y está protagonizada por Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth y Ricky Whittle. Muy bien, ahora empecemos con lo nerdo. ¿Sabías que originalmente esta película se iba a llamar como JTAC? ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Por algo no se quedó, amigo. Estaba muy complicado para ponerle un nombre así a una película. Como dijimos, fue escrita por el director William E. Bank junto con el escritor David Frigueiro ya por el año del 2012. Escrita, curiosamente, en pequeñas cafeterías de allá de la zona de Albuquerque, cuando estos dos se encontraban trabajando en la producción de la película La Señal del 2014, dado que durante esa época siguieron por varios días a varios miembros del JTAC en el Centro Nacional de Entrenamiento de Fort Irwin, que fue ahí donde sacaron precisamente la idea de la inversión de este mundo del control aéreo avanzado, como en este caso del personaje de Russell Crowe, con el manejo de los drones super avanzados del ejército de los Estados Unidos, que sinceramente para mí fue de lo más interesante de esta película, dado que nos brinda una perspectiva completamente diferente de lo que es una película de guerra, en este caso moderna, algo que realmente no se ha explotado tanto en las películas actuales de acción, pero que sin duda vamos a empezar a ver más seguido en las siguientes películas de los próximos años. Aunque claro, esta película sí no hace ninguna autocrítica, en este caso del uso de los drones de combate en las guerras, pero bueno, por lo menos te brinda otra perspectiva diferente de lo que es el uso militar de este tipo de armas. Muy bien, ahora pasemos con lo re bueno. Técnicamente la película es sobresaliente, buena fotografía, buena producción, buena ambientación, así como también buen sonido, buena música y efectos especiales, digamos así, bastante pasables. Que la mayoría son efectos prácticos, pero sí, realmente creo que no me molestaron, y algunos efectos CGI, sobre todo en la parte de los drones, pero también lo resolvieron bastante bien. Pero eso sí, no esperes muchos efectos porque realmente son poquitos. Y también la dirección es buena y es correcta y es bastante cumplidora, pero sí hay un detallito ahí de lo cual ya hablaremos más adelante. Y el cast de la película también es bastante bueno, quizás excepto uno, igual de él hablaremos más adelante, pero hay alguien que sobresale sobre todo en esta película y ese es el actor Russell Crowe, que la verdad gracias a él se salva esta película y él actúa precisamente en la parte más interesante, que es en el manejo de los drones. Lo cual para mí no habla muy bien de la película, pero sobre todo del director, porque supuestamente esta es una película de acción. Y es aquí donde entramos precisamente a la categoría de lo re malo de esta película de Rescate Imposible. Y como dije, el cast estaba bastante bueno, excepto un actor, que desgraciadamente es el actor principal. Es decir, Liam Hemsworth, que realmente, que no se me malentienda, realmente cumplió y hizo su trabajo, no hay ningún problema. El único problema para mí, al menos, es que el actor Liam Hemsworth realmente no funciona con las películas de acción. Ahora sí que, perdón, pero realmente como que le falta ese carisma, esa chispa, ese magnetismo que sí tienen los actores de acción. Como por ejemplo su mismo hermano, que realmente sí lo tiene, y él, a pesar de que lo ha intentado varias veces en varias películas de acción, como la película del Día de la Independencia, Los Juegos del Hambre o El Asalto al Furgón Blindado, que realmente han sido intentos de Liam Hemsworth por meterse al género de la acción, pero francamente ninguno de estos ejemplos ha funcionado. Y eso incluye también esta película. Así que no es mala onda, Liam, pero sí realmente te convienen más las comedias románticas o el drama o hasta inclusive los thrillers políticos y dejar la acción a tu hermano o a otros especialistas. Y es mi hermano. Mató a 80 personas en 2 días. Es adoptable. Ahora sí que, perdón, pero las cosas como son. Y en el otro punto negativo, como dije, sería la dirección por William Bank,
que es un caso bastante similar al de Liam Hemsworth. Realmente también me parece un buen director y es bastante cumplidor, que como dijimos ha hecho películas como La Señal del 2014, Underwater del 2020 y la última película de Actividad Paranormal. Así que como ves, a él se le da más la ciencia ficción, el suspenso y hasta a lo mejor un poquito el thriller. Así que como ves, la acción no es precisamente su fuerte y sí, se ve que lo intenta y más o menos lo logra y salva más o menos la película, pero sí, obviamente se siente que con un director más experimentado en el género de la acción, esta película hubiera sido mucho mejor de lo que fue. Pero realmente sí me parece un buen director y si fuera yo, sí le ofrecería grandes producciones y grandes películas, pero en este caso en el género de la ciencia ficción, del suspenso o del thriller político. Así que como ves, realmente esta película es buena y es cumplidora. Yo diría que es un 7.5 bastante sólido, pero sí te quedas con el saborcito de que esta película pudo haber sido mejor porque realmente la historia se prestaba bastante bien para un director experimentado en el cine de acción, pero sobre todo un actor carismático que sí le funcione en las películas de acción. ¿O qué piensas tú? Déjame en los comentarios. Gracias por el apoyo. Te recomiendo por lo pronto este video de las 3 curiosidades de la película de Encanto del 2021. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, nos vemos en el siguiente video, bye.